Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nuestra sesión número 5 del curso que estamos eh, dando Orden de Malta de Venezuela en alianza con todas las instituciones que nos están apoyando. En la noche de hoy, esta quinta sesión, vamos a tratar un poco todo el tema de los servicios y cómo estos servicios, agua, energía y un servicio que se ha hecho tan indispensable en estos tiempos como la conectividad, pueden influir o afectar sobre la vida en general de nuestros pacientes y de las instituciones de salud. Para abrir la noche de hoy, tenemos a un invitado súper especial, un amigo experto en todos estos temas, el ingeniero José María de Viana, a quien dejo con ustedes para que dé inicio a esta sesión de la noche de hoy. Bienvenido, José María, y súper agradecido por acompañarnos en esta actividad. Pues muchísimas gracias, Luis y doctor Pulido, por esta invitación. Vamos a hablar sobre los temas de servicios básicos para la vida hospitalaria. Y vamos a hacer una referencia a eso para después ir al problema de los servicios que están afectando prácticamente todos los hospitales del país, pero muy especialmente vamos a referirnos a los hospitales del Zulia, para que podamos comprender un poco el tamaño de la tragedia que tenemos, pero también la esperanza y las posibilidades ciertas de reconstruir esos servicios en un tiempo razonable y con inteligencia. Eso podría ser. Pues nada, yo he querido comenzar hablando de la importancia del agua y la energía en un hospital un hospital de 1000 camas que ha sido estudiado. En muchos países los hospitales son grandes centros de consumo, tanto de agua como de energía, entonces han sido caracterizados. Solamente para tener unas magnitudes, para no hablar en el aire, pues estamos hablando de un hospital tipo de 1000 camas. Ese hospital que está en el modelo tiene 10 pisos y varios sótanos, tiene 78.000 metros cuadrados de construcción, de los cuales 60.000 requieren de climatización, que requieren aire acondicionado, que no es solamente un tema, como ustedes saben, de temperatura, sino también de humedad. En algunos espacios inclusive hay necesidad de tener aires acondicionados de precisión, que el tema de la humedad lo manejan con más precisión. Es una verdadera ciudadela, un hospital. Los hospitales que funcionan a plena capacidad de ese tamaño pueden recibir hasta 120.000 pacientes por mes, lo que quiere decir que estamos hablando de miles de pacientes que van diariamente para cosas pequeñas y para cosas grandes. Eso quiere decir también que entre los pacientes y los acompañantes en hora pico podemos tener más de 1.600 personas dentro de un hospital. El hospital es una verdadera ciudad. Recuerdan que en el hospital, pues los médicos saben mejor que yo, es actividades 24/7. La situación de precariedad, yo estoy recordando estas cosas por la situación de precariedad, ha hecho que muchos de nuestros hospitales, especialmente los hospitales públicos, han venido reduciendo su capacidad operativa, y la inmensa mayoría de ellos tienen una buena parte de su capacidad tremendamente limitada por distintas razones. Pues bien, el tema a continuación vamos a decir para qué se necesita el agua en un hospital, y por lo tanto lo vamos a entender rápidamente qué pasa cuando no hay agua. Y tenemos suficientes hospitales en esa situación de que no tienen servicio de agua. Aproximadamente la mitad de los hospitales públicos no tienen servicio de agua. Entonces, pero simplemente vamos a recordar que el agua es fundamental para la higiene básica, pues para poder mantener aseados significa limpiar. Como dije antes, hay una multitud de personas viviendo dentro de ese hospital. Una parte de ellos son pacientes,
están internos, pero hay mucha gente participando ahí, una cantidad de personas están en el cuerpo médico y paramédico 24 horas al día y requiere efectivamente, el agua es un elemento fundamental para mantener el aseo. Las piezas sanitarias son especialmente críticas porque son sanitarias en la medida que estén absolutamente limpias y que no sean un centro de infección, pero cuando no hay agua ocurre todo lo contrario. Son centros y focos no solamente de malestar y de malos olores, sino también de malas condiciones. Es un insumo fundamental para los procesos de desinfección. El agua como tal, en algunos casos hay que hacer tratamientos adicionales, pero efectivamente es una pieza fundamental para que aquellos elementos que han sido infectados por distintos agentes patógenos o tóxicos puedan volver a ser utilizados. Evidentemente que hay un importante cantidad de agua que se utiliza en la preparación de alimentos. Como ustedes saben, pues hay un grupo de personas que están internas o que viven dentro del hospital, así no duerman dentro de él. Y el tema de la preparación de alimentos, la lencería hospitalaria, yo conocí la situación del hospital universitario de Caracas sin agua y entonces los pacientes tenían la ropa que traían de sus casas. Entonces, usted viendo las pacientes allá en el servicio de obstetricia, podía entender de qué viviendas humildes venían, porque la lencería del hospital es un elemento fundamental de la higiene y de la salud. Pero cuando no hay agua, pues no funciona la lavandería y los pacientes traían la ropa de sus casas, lo que quiere decir que era una forma adicional de infecciones por lo que ustedes conocen. Pues. Después hay algunos usos clínicos especializados, muy especialmente el tema de las diálisis que requieren servicio continuo de agua y además agua en perfectas condiciones. En algunos casos tenemos que hacer tratamientos adicionales del agua que recibimos del acueducto y no hay que olvidar que el tema de la climatización obliga que en algunos sistemas de aires acondicionados son sistemas basados en agua fría y cuando no tenemos agua tampoco funcionan los sistemas de climatización, lo que hace que algunos servicios clínicos son difíciles. Entonces, resumiendo un poco, un hospital de 1000 camas y evidentemente que estas cosas varían, pero yo quería que tuviéramos un orden de magnitud para que eso estuviera claro. Consume diariamente alrededor de 450 metros cúbicos día. Está claro entonces que es muy difícil resolver ese tema con camiones. El servicio de agua tiene que venir por tubería, porque por camiones cisternas deberíamos tener una flota de camiones permanentemente estando. Y además de eso, los hospitales no tienen agua porque el acueducto no tiene agua y como ustedes saben, los camiones cisternas no producen agua. Eso significa alrededor de 5,20 litros por segundo porque tengamos órdenes de magnitud. Eso quiere decir que si un hospital de manera afortunada cuenta con recursos de agua subterránea, la construcción de un pozo puede suplir en condiciones de ineficiencia del acueducto las necesidades de un hospital. Y solamente comentar pues que la construcción de un pozo es una inversión relativamente pequeña para el tamaño del hospital. El tema de si un hospital tuviera la fuente de pozos y esa fuera una fuente posible, la inversión que hay que hacer para tener una fuente de emergencia es controlable. Cuando hablamos controlable son inversiones entre 20 y los 30 o 40 mil dólares como mucho, y eso es una garantía muy importante. En el caso de los hospitales de Caracas, los grandes hospitales especialmente, están dotados de pozos, algunos de ellos están fuera de servicio y otros están funcionando afortunadamente. Después hablaremos del caso del Zulia. En el caso de la energía, pues la primera fuente, el primer área de consumo importante es iluminación. El hospital está iluminado prácticamente 24 horas al día. El segundo gran consumidor es la climatización, habíamos dicho, y especialmente en zonas de clima tropical. El caso de Maracaibo es así, la climatización es fundamental para el bienestar de los pacientes, para algunos procesos clínicos, pero también para reunir condiciones que están asociadas con mejorar las condiciones de los pacientes. Después hay un tema fundamental del calentamiento de agua. En todos los hospitales que yo revisé, el 35% del agua se utiliza en condiciones de agua caliente.
que unos procesos de limpieza, pero también para algunos procesos propios de procesos clínicos. Después, evidentemente, hay un consumo importante en preparación de alimentos. Cada vez más utilizamos energía eléctrica en la electrónica, temas de control y supervisión de sensores. Y por último, todo el sistema de máquinas, entre ellas las máquinas asociadas con procesos de generación de imágenes, pero también aquellas que están asociadas con el funcionamiento del mismo hospital. El caso de los ascensores y de las bombas de agua del sistema hidroneumático son elementos importantes. Cuando no hay energía eléctrica, pues estas cosas no funcionan. Y por lo tanto está en serio peligro tanto la vida, la posibilidad que el hospital tenga actividades normales asociadas con su condición de estar 24 horas, 7 días a la semana y todo el tiempo. Cuando revisamos de dónde vienen las fuentes de abastecimiento, pues el 50% de la energía normalmente se utiliza por gas natural, porque el gas es muy eficiente para algunos consumos. De hecho, todos aquellos que significan calentar agua, o utilizar agua en la lavandería, utilizar agua en la cocina, es mucho más eficiente hacerlo con gas natural. Cuando hay gas natural, la conexión al servicio de gas directo es fundamental. El 48% lo utiliza la electricidad y hay un 2% que utiliza la energía que necesitan las máquinas electrógenas por combustibles fósiles, que son máquinas que están en posición de reserva, pero como ustedes saben, los equipos de reserva tienen que ponerse en marcha cada semana, periódicamente, para mantenerse en condiciones naturales. ¿Por qué se hace esa repartición? Pues fundamentalmente porque en los países donde el precio de la energía es real, el precio del gas natural en términos reales, BTU contra BTU, es decir, términos calóricos similares, es la tercera parte. Por cada unidad de calor que generemos con gas natural, podríamos solamente comprar una tercera parte de correspondientes en electricidad. Pues, antes de continuar, decir que, bueno, hemos hecho un dibujo de lo que es un hospital en condiciones plenas de funcionamiento. Pocos hospitales en el país tienen las condiciones en esa situación, por la sencilla razón de que los servicios públicos están en un estado de deterioro gigantesco, lo que quiere decir que aquellos pocos tienen la capacidad, entre ellos es digno de mencionar el Centro Médico Docente de la Trinidad, lo han hecho porque ha habido inversiones muy importantes para tener sistemas tremendamente costosos. Entonces, recordar que el tema de los servicios públicos es una competencia del Estado, que eso es así porque los particulares, por razones técnicas o económicas, no pueden sustituir los servicios públicos. Cuando hablemos aquí de servicio de backup, estamos hablando de servicios de condición de emergencia. Sin embargo, en las condiciones actuales, en muchos casos, la ausencia de algunos de estos servicios es prácticamente permanente y por lo tanto algo que no es aceptable en el mundo entero, que es que un centro de salud desarrolle sus propios servicios generando energía eléctrica en forma más o menos continua o agua potable, es algo muy extraño en un país que debería estar en otro nivel de respeto a los derechos fundamentales del hombre. Entonces, en Venezuela es esa condición, lo hemos conversado siempre, pero en el caso venezolano hay un caso de ausencia del Estado en su primera obligación con los ciudadanos, que es la prestación de los servicios públicos. Y solamente recordar que eso además está especialmente expresado en mayor gravedad porque el Estado se ha ido convirtiendo en cada vez menos sensible. Es decir, en el país hay miles de manifestaciones todos los días con respecto al problema de servicios públicos, en algunos casos por el agua, en otros casos por la energía eléctrica, en algunos casos las comunicaciones, o en algunos casos también por el gas, que es un elemento fundamental de vida. Y sin embargo, del lado oficial, del lado del Estado, no tenemos en algunos casos ni siquiera respuesta, o cuando viene una respuesta va como en la línea de que
bueno, que no hay solución. Y yo creo que hay una cosa terrible de la situación actual, es que las familias, las personas, los ciudadanos, las instituciones no tienen ninguna señal de esperanza porque el Estado precisamente no tiene una solución que permita decir, mire, esta es una situación temporal, estamos frente a una situación terrible, pero lo vamos a superar. Quería hablar entonces más concretamente del Zulia, y concretamente aquí tenemos un análisis que hicimos un preliminar del tema de aguas subterráneas de los 3 centros poblados que está apoyando la Orden de Malta en Venezuela, que está asociado con 3 hospitales. Y comentarles que efectivamente en el Zulia no tenemos la misma fortuna que en Caracas, porque el tema del potencial de aguas subterráneas depende de donde estemos, y el tema allí es que en el Zulia tenemos 2 condiciones. Una primera es que tenemos el lago que tiene condición salobre, como ustedes saben, y por lo tanto el proceso de explotación del acuífero hace que en las inmediaciones de las cercanías al lago tenemos intrusión de cuña salina. De las aguas subterráneas, cuando eso ocurre, el proceso es irreversible. Es decir, si nosotros tenemos penetración de cuña salina y eso ocurre, pues entonces eso no tiene vuelta. Pero de hecho la gran preocupación allá con la explotación en el caso de los pozos de los hospitales es si llegamos a tener agua. Es muy posible que tenemos seguridad que la hay, pero no estamos seguros de si podemos estar a nivel de penetración de la cuña salina. Y el otro elemento que está en contra es que en la medida que el servicio de acueducto sea tan malo, ocurre que los particulares comienzan a explotar el acuífero, y entonces el acuífero que cuando a Maracaibo llegó agua dulce desde el norte, gran parte de la explotación de los acuíferos que venía dándose se abandonó, y entonces los acuíferos se recuperaron de forma natural porque hay recarga. Ese proceso está en reversa, pues en los últimos 5 años la situación del abastecimiento de agua de Maracaibo a través de la tubería ha sido cada vez peor, y eso se observa en que ha habido un aumento en la explotación del acuífero y por lo tanto también un aumento en la depresión del acuífero. Bueno, entonces el potencial es limitado. El agua subterránea no es un potencial infinito, está asociado con la capacidad de recarga. Si falla el acueducto, hay una competencia de uso importante, es decir, hay otros usuarios que tienen la misma necesidad, y que el que tenga aquí mayor poder perfora más profundo. Entonces, la situación de tener un acueducto en funcionamiento equivocado, como en el caso de Maracaibo, hace que el acuífero esté muy penetrado, muy utilizado. Recordar que la contaminación es irreversible. Eso quiere decir que si tenemos un pozo en operación y comienza a aparecer de agua salobre, pues simplemente lo vamos a perder. En el caso de Caracas hay un caso particular que ustedes conocen, que es el hospital de Vargas, en donde un pozo que construimos hace muchos años se contaminó con diésel y tuvo que ser abandonado. Pues sí, en el medio urbano hay otro tipo de contaminaciones distintas que tenemos allá, y solamente para que tengamos idea son inversiones entre 20 y 50 mil dólares, lo que quiere decir que este es un problema importante, pero si tuviéramos potencial de agua potable, las inversiones no son de gran valor. Vamos a hablar un poco del tema del backup de energía, y es que todos los hospitales tienen equipamiento de energía, pero el equipamiento de energía es muchísimo más costoso. Eso es un mensaje fundamental aquí. El equipamiento no solamente es porque es muy costoso el equipamiento en un grupo de electrógenos, sino que además eso significa un tema logístico importante. Es decir, en el caso nuestro, el problema no es tener solamente una planta, sino abastecerse de combustible en forma oportuna. Entonces, evidentemente que los que tienen ese dolor de cabeza, los amigos del Centro Médico Docente de la Trinidad nos pueden decir, es verdadero todo un problema de conseguir el combustible para que funcione el grupo, y además eso tiene problemas de espacio, pues son grupos de gran tamaño. Y el problema entonces es que en la decisión original, en muchos de nuestros hospitales, unos grupos
dedicados exclusivamente a los servicios fundamentales. Eso quiere decir que solamente atendían un pequeño y limitado nivel de servicio, que fundamentalmente tenemos muchos hospitales en donde los grupos que tenemos de abastecimiento de emergencia abastecían a la emergencia y posiblemente a la unidad de cuidados intensivos, pero realmente no mucho más allá. Para interrupciones más bien de muy corta duración, pues durante mucho tiempo en muchas ciudades de Venezuela, pero muy especialmente en Caracas, las interrupciones fueron en forma muy extraña, duraban más de media hora, a excepción de los grandes blackouts que en algún momento tuvimos. Entonces los grupos solamente abastecían eso. En el caso de los tiempos actuales, el tiempo prolongado de un blackout hace que las necesidades de generación sean mayores, y por lo tanto decimos que si en un hospital necesitaríamos tener toda la capacidad, que es aproximadamente 3 megavatios en el caso de un hospital de este tipo, estaríamos hablando de inversiones entre 1 y 3 millones de dólares para que tengamos un orden de magnitud. Ahora usted me dice, bueno, pero perfecto, que esa historia que usted contó más o menos la sabemos, que estamos en la peor noche de los servicios públicos en Venezuela. Vamos a tratar de entender un poco el problema, no porque tengamos capacidad de resolverlo, precisamente lo que aquí vamos a explicar, lo puede resolver el Estado. En el caso del Zulia lo puede resolver el Hidrolago, con elementos de competencia. Y solamente para que tengamos información, el Zulia tiene la bendición, y especialmente Maracaibo, de tener 2 fuentes de agua potable muy importantes. Una fuente en el norte, los ríos Cachirí y Socuy, están embalsados en 2 embalses importantes que son Tuley y Manuelote, y esos 2 embalses interconectados por un canal de trasvase tienen una importante estación de bombeo que motoriza el envío de agua hacia Maracaibo con un desnivel relativamente pequeño. Pero adicionalmente tenemos en el occidente y sobre el río El Palmar, tenemos un embalse muy importante con una gran cantidad de capacidad de regulación, que es el embalse del Diluvio, y ambos están conectados con tuberías. Vamos a verlo a continuación. Aquí hay un diagrama, después estos diagramas les quedan a ustedes para que lo vean, pero es bueno que entendamos. Aquí en el sur ven unos campos de pozos que en algún momento fueron la fuente principal de abastecimiento de Maracaibo, y algunos de ellos continúan en servicio para abastecer a Urdaneta, fundamentalmente pues al sur, y en algunos casos también a San Francisco, pero el sistema moderno es este que está en el norte, en el cual tenemos unas tuberías de 3 metros de diámetro que tienen cerca de 70 kilómetros y que efectivamente llegan a la ciudad de Maracaibo. Y un aprovechamiento muy importante también en el oeste, traen una tubería de 102 pulgadas, es decir, que efectivamente 2 metros y medio, que también abastecen a la ciudad de Maracaibo. Usted me dice, bueno, ¿y por qué no llega agua a Maracaibo? Bueno, porque la situación en general de los servicios de agua potable, para que lo entendamos, es convertido en un país donde las ciudades son un desierto, y lo tenemos en los sistemas de comunicaciones, es decir, estas tuberías grandes que les estoy hablando, que son 70 kilómetros una dirección, 70 kilómetros del otro, tienen distintos tipos de problemas. Uno de ellos muy importante, serie de conexiones agrícolas, en que una serie de señores, por cierto, no son ningunos pequeños agricultores, son grandes extensiones de uso fundamentalmente de placer y de ganado que están allí. Entonces, bueno, conocemos el caso perfectamente, porque en el año 98 eliminamos en un fin de semana todas las tomas de la conexión Tula-Maracaibo, lo que quiere decir que eso se puede hacer, pero sería bueno que preguntáramos por qué en 20 años eso no se ha repetido, es decir, lo hicimos, lo pusimos en funcionamiento, recuperamos casi el 30%, y además de eso hay otros problemas ligados a la estación de bombeo Tulé. El abastecimiento desde el Diluvio es un abastecimiento por gravedad, pero el de Tulé necesita un bombeo que funcione. La situación actual en el caso de agua potable es que más o menos se produce
50% menos agua de la que producíamos hace 20 años, lo que quiere decir que esa reducción es fundamentalmente sistemas existentes que no están en buenas condiciones y que hemos estudiado cómo recuperarlos. En todos los casos, antes de 3 años, haciendo las cosas correctas, podemos duplicar el envío aún peor. Es el caso de Margarita, recibe solamente la tercera parte del agua que hace 20 años. No quiere decir que solamente el 17% continuo, que hay severos problemas de calidad, los médicos lo conocen también como nosotros, pero al final el servicio de agua potable es un servicio de salud. El agua tiene que ser de condición de los alimentos, por lo que no es tratada correctamente, está en un medio de serios problemas de salud. Hay una pérdida enorme del talento desde el comienzo, pues, de gente obediente, aunque no, en algún momento eso se empeoró porque consiguieron la gente más inteligente y más sumisa, tenía uniforme de las Fuerzas Armadas y cogieron no necesariamente a los más talentosos, pero entonces tuvimos en algún momento gente realmente muy torpe en distintos puntos, y eso generó una estampida. Pues en este momento, dentro de las empresas del servicio de agua potable, tenemos gente, en algunos casos muy buena voluntad, pero que muy escasas luces de conocimiento, ¿no? Y además de eso, esas empresas se convirtieron en no competentes. ¿Qué quiere decir no competentes? Bueno, no solamente no tienen personas, no tienen recursos económicos, ni tampoco tienen los elementos fundamentales para reparar las cosas. Y aunque entendieran, que en muchos casos no lo entienden porque no hay competencia, no tienen las herramientas ni el conocimiento, y han destruido también todo el sistema de contratación. Recuerden que en el año 2008 una ley prohibió la tercerización, y entonces las hidros que tenían un tejido de contratistas especializados importantes tuvieron que abandonar esos contratos y absorbieron como personal propio a los. Eso significa que ahora no hay gente competente dentro de las empresas, pero también destruyeron la red de tejido. Se ha trabajado sobre el tema, tenemos un plan, como dije anteriormente, hay inversiones bien claras, y en cada uno de los grandes sistemas tenemos una ruta, decirle a la gente del Zulia, que es quizás de los acueductos donde nosotros pensamos que la recuperación puede ser mucho más rápida, porque lo conocemos perfectamente y sabemos cómo actuar. Después, en el caso de electricidad, le pedí a los expertos del Plan País que aquí los ingenieros Aguilar y Lara me prepararon un diagrama para que en pocas palabras lo entendamos. Este es un diagrama que va desde el año 99 hasta Bueno, entonces, esto tiene 3 rayas. Tiene una azul, que es la demanda eléctrica, tiene una roja, que es la capacidad de producción disponible, y la verde, que es la capacidad total instalada. Y entonces, la historia corta es que Venezuela es una historia muy triste, en la cual un país que venía consumiendo cantidades de energía importantes llega al tope o al cenit de ese proceso en el año 2014. De ahí en adelante, por destrucción de la actividad productiva del país, pero también por la incapacidad del sistema de abastecer la demanda, hemos tenido una caída dramática. Quiere decir que en estos momentos tenemos una caída casi del 50%. Es un caso que solamente ocurre en países que están sometidos a desastres naturales o a conflictos. Y allí ven además que la capacidad disponible también ha venido cayendo. En la situación actual, la capacidad disponible de producción de energía es menor que la demanda. A pesar de que el país está prácticamente apagado, hay un déficit de 2.500 megavatios que cubre. Pero el problema más terrible es el momento en que el país durante 10 años invirtió casi 70.000 millones de dólares en equipamiento adicional, es la curva verde, y en este momento que solamente podemos producir 10.000 megavatios, tenemos instalados 36.000 o 37.000. Eso quiere decir que casi tenemos el 80% del parque de generación fuera de servicio. Y están muchas cosas, pero hay
es como dicen el infierno criollo, ¿no? Donde los equipos están bien, pues entonces no hay combustible, porque no hay gas, porque no hay producción de gas venezolano, venía de campos de producción. En algunos casos tenemos energía, ¿no? En otros casos, equipos más o menos nuevos fueron mal manejados y están fuera de servicio, pero tenemos un potencial importante. En ambos casos, lo que hay que decir, el principal descubrimiento es, mire, tienes un enorme camino de mejorar la situación de los servicios, rehabilitando y poniendo a funcionar las capacidades que tenemos construidas. Aquí un poco la situación actual, ya no solamente a nivel global, sino por cada una de las fuentes principales. Nosotros tenemos en verde lo que está operativo y en rojo lo que está fuera de disponibilidad. Como ustedes pueden ver ahí, el problema más grande lo tenemos en todos los equipos de generación térmica. Algunos están parados porque no tenemos energía, pero como ustedes pueden ver, hay solamente 1.600 megavatios disponibles. En el caso de la energía hidro, prácticamente la mitad de nuestras capacidades de generación están fuera de servicio y por lo tanto el balance es un poco el que dijimos anteriormente. En el caso del Zulia, quería solamente hacer un comentario porque para que veamos esto qué significa. Significa que el Zulia, además de ser pionero en la generación de energía eléctrica en el país, fue pionero por el dinamismo de los zulianos y de su economía, eran como una referencia en el caso concreto de los servicios públicos, pero muy especialmente en el caso de energía eléctrica. Como ustedes saben, durante mucho tiempo el servicio de energía fue manejado por una empresa privada de altísimos niveles de eficiencia y de calidad, y el Zulia siempre tuvo una cantidad de generación local importante, de tal manera que su dependencia del sistema nacional era reducido. Pues en este momento esa capacidad de generación llega hasta los 2.400 megavatios, quiere decir que si estuvieran en servicio esa capacidad de generación, pues en la generación del lado occidental del lago, en el Gran Maracaibo, tenemos más energía que la demanda máxima actual, que es escasa porque, como ustedes saben, la ciudad está apagada y un montón de servicios están fuera de operación, pero de esos 2.400, solamente 300 están en servicio, lo que quiere decir que en forma permanente en el Zulia, en este momento tenemos una situación de déficit cerca de 400 megavatios. Usted puede decir, bueno, pero tenemos un sistema interconectado y entonces podríamos recibir auxilio del oriente del país, fundamentalmente de la cuenca del Caroní. Bueno, pero lo que pasa es que la forma como recibimos energía en el Zulia es a través de la subestación El Tablazo, del lado de la costa oriental, y ahí llega el sistema interconectado del Caroní, pero sin embargo, a través de distintos errores de operación y de falta de mantenimiento y de terribles cuentos que no viene al caso hoy contar, casi toda la capacidad de transmisión desde la costa oriental está rota. Es decir, todos estos puntos en rojo que están allí corresponden a enlaces de transmisión que están tiempo fuera de servicio, porque detrás de todo lo que dije anteriormente hay una tremenda incapacidad operativa, pues el auxilio que recibimos del sistema interconectado nacional es muy escaso. Entonces, el auxilio limitado, teníamos otra posibilidad que es a través de la interconexión con Colombia, la subestación Cuestecita. Sin embargo, esa línea de interconexión también está fuera de servicio y eso significa que posiblemente Maracaibo es la ciudad del país con un servicio de energía eléctrica más precario. Resumiendo un poco, en el caso del servicio de energía eléctrica, la generación es insuficiente, a pesar de que tenemos enorme cantidad también allá en el Zulia, pero ha permanecido fuera de servicio mucho más equipos que en 6 meses, haciendo las cosas correctamente, podrían estar en funcionamiento, que el nivel de disponibilidad en generación es que el sistema interconectado por distintos, nosotros enseñamos los infartos que ha habido en el último tramo para llegar a Maracaibo, pero la historia de todo el sistema interconectado, que antes era
muy robusto, es similar. Eso quiere decir que en algunos casos tenemos especialmente hacia el occidente. La demanda básica es insatisfecha y Corpolec, como corporación centralizada, además que anteriormente tenía algún nivel de descentralización, solamente para mencionar que Nelven era una empresa de excelencia que estaba bien administrada, aun cuando estaba en manos del Estado. El Corpolec incompetente, pues hace muy poco para que esto se resuelva. La buena noticia es que tenemos infraestructura sólida, robusta, bien construida en algún momento, y que la rehabilitación de la mayor parte del esfuerzo en servicios públicos va a venir por la puesta en servicio en buenas condiciones de infraestructura que tenemos, inclusión de servicios nuevos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José María. Verdad que extraordinario, y te agradecemos el esfuerzo que has hecho por presentarnos esta situación muy definida a nivel nacional, pero muy en el marco de nuestro estado Zulia, ¿no? De verdad que muchísimas gracias. Para continuar en la noche de hoy, voy a pasarle el host a Juan Carlos Villasmil, quien nos estará. Juan Carlos Villasmil es del equipo de Corporación Digitel, al igual que Kiana, quien nos acompaña esta noche. Nos van a presentar un poco la situación de tema de conectividad y a nivel nacional y también específicamente en el estado Zulia, ¿no? Buenas tardes a todos, de verdad que muchas gracias por la oportunidad. Me acompaña la gerente nacional de la parte corporativa, Kiana Nasser, a quien de verdad que le agradezco que nos acompañe hoy. Y a todos, de verdad, muchas gracias por el tiempo. Muy buenas noches a todos, gracias Juan Carlos, y bueno, un placer estar aquí. José María, un placer saludarte, igual que al doctor Parodia, muchísimas gracias por la invitación y bueno, un honor, así como dice Juan Carlos. Nosotros tenemos una pequeña presentación que compartir con ustedes desde Corporación Digitel, una empresa de comunicaciones y de datos. Y bueno, esperamos que sea de su agrado, igualmente abiertos a cualquier pregunta que ustedes necesiten. Juan Carlos Villasmil es gerente regional de Occidente, maneja todo lo que es la red de Occidente a nivel de telecomunicaciones. Y yo llevo los negocios corporativos desde Capital. Un placer estar aquí nuevamente. Y bueno, uniéndome un poco con lo que comenta el señor José María, así como el agua, el Internet también se ha vuelto indispensables en nuestras vidas. Sin ninguna duda, el mundo entero está viviendo una situación sin precedentes donde la necesidad de estar conectados de Internet y de datos se volvió nuestro día a día. Para nosotros también fue un imprevisto, ninguno estaba preparado para esta pandemia. Sin embargo, las inversiones en las que hemos estado a nosotros nos hace sentir muy orgullosos que a lo largo de estos 6 meses de pandemia hemos podido lograr mantener conectados a todos nuestros clientes empresariales y a todos nuestros clientes 412 que pertenecen a la familia 412 conectados a lo largo de estos 7 meses de pandemia. Y no nos detenemos, estamos en un fuerte plan de expansión, de crecimiento para acompañar a todos nuestros clientes, tanto empresariales como naturales, punto a punto, Internet dedicado, y a lo largo de la presentación lo van a ver. Pero por supuesto todo esto enmarcado en nuestra visión, que es innovar con soluciones que conectan al mundo, y nuestra misión, que es el cómo lo hacemos, bueno, integrar tecnología de vanguardia y talento humano para superar las expectativas de conectividad de nuestros clientes con calidad, pero sobre todo con valor social. Nosotros tenemos aquí a nuestra Conexión Sin Límites, un departamento muy encargado de todo lo que es valor social y también emprendimiento. Ahora, bueno, te doy el pase, Juan Carlos, un poco para ver la historia de innovación, todas las competencias, cualidades, expansión y modernización de nuestra red y cómo los podemos acompañar. Adelante.
Gracias. Haciendo un poquito de historia, nos remontamos al año 99, cuando fue fundada la primera red GSM en Venezuela con cobertura nacional. Si vemos los puntos, los hitos más importantes, en el 2006 se fusionan tres prestadores de servicio y se conforma Digitel ya con esta cobertura a nivel nacional. Luego, en el 2009, nos convertimos en la primera operadora en lanzar productos de navegación como lo fue el BAN, la red 3G. Para nosotros fuimos pioneros en esta red y empezamos a ver, aparte, digamos, de la conectividad que nosotros teníamos vía voz, vía SMS, que eran los servicios de las empresas de telefonía móvil que prestábamos, empezamos ya a explorar ese mundo de navegación a través de una red móvil. En el año 2013 volvemos a innovar y se despliegan las primeras estaciones de LTE 4G, que son servicios de navegación a través de la red móvil con un performance o una experiencia de navegación muy superior por las velocidades que se empiezan a alcanzar. Actualmente, ya en el año 2019 y 20, estamos concentrados no solamente en la ampliación, sino hemos modernizado un poco toda esta planta de la red LTE 4G, que es, digamos, uno de nuestros productos estrella y clave sobre los cuales estamos basándonos. Y obviamente también muy enfocado en todo lo que es una red fibra óptica que nos mantiene toda esta parte de conectividad de todas las estaciones a lo largo y ancho de todo el país. Básicamente, ¿qué podemos ofrecer con las bondades de esta red LTE? La máxima experiencia de navegación con velocidades a través de una portadora con un ancho de banda de 15 MHz. Estamos en permanente expansión para llevar la señal LTE, o actualmente estamos en el 60% de nacional y esperamos cerrar el 2020 con 80% de cobertura de la red 4G LTE sobre la red natural que tenemos, tanto la de 3 y 2G. Y obviamente con una red de transporte de fibra óptica con toda su redundancia, todos sus elementos de backup, que nos permite de verdad transportar toda esa cantidad de datos que en esta pandemia ha sido impresionante cómo la gente ha empezado a usar esta red móvil de una forma mucho más exhaustiva. Como comentábamos, tenemos más de 2.500 kilómetros de fibra óptica a nivel de todo el país. Contamos con 18 sitios para todo este transporte de servicio. Esta red tiene una particularidad que nos permite conmutar en caso de fallas y poder tener redundancias o alternancias para mantener los servicios críticos y muchos de ellos al aire. Está respaldado en anillos tanto en el oriente y en el occidente del país. Tenemos unos 300 kilómetros adicionales proyectados para ejecución entre el 2020 y 2021. Y otro proyecto interesante ha sido la instalación, ya tenemos más de 500 plantas eléctricas, hablando un poco de todo lo que era el tema eléctrico, que nos permiten dar un respaldo eléctrico en muchas de las estaciones, no solamente neurálgicas, sino en aquellas que concentradoras en las principales ciudades del país, y que nos permite, inclusive en vallas mucho más extensas del servicio eléctrico, poder mantener el servicio al aire en gran parte de las ciudades. Si resumimos un poquito, en este año estamos contando con un tráfico de datos superior a los 400 terabytes diarios. Se dicen fáciles, esta pandemia nos ha invitado o nos ha combinado a usar mucho más exhaustivamente la red. Eso a través de más de 1.000 nodos de LTE. Contamos con más de 1.500 estaciones, de las cuales ya cerca de 1.000 nodos tienen servicios de cuarta generación. 17 RNC que nos permiten manejar tanto la tecnología 3G y la parte de voz, y funcionamos en la banda 8, la frecuencia 900 MHz para lo que es 3G, y en la banda 3 para 1800 en lo que es los servicios de cuarta generación, que nos permiten esa conectividad con esos equipos. Esto es importante para poder entender un poquito más adelante qué tipo de equipos nos pueden ser útiles para poder estar conectados con una red móvil. Actualmente tenemos más de 700 sitios con esta cobertura. Como les dije, esperamos alcanzar el 82% a final de este año, con más de 100 nuevas coberturas en poblaciones en todo el país. Si hablamos un poquito del estado Zulia, nosotros contamos con más de 125 estaciones de 4G y más de 250 estaciones que dan tanto servicios 4G como también la parte de tercera generación y la parte de voz sobre la parte de 2G. Estamos modernizando a nivel nacional más de 281 sitios. Esta modernización es por demás importante porque nos ha permitido estar a la vanguardia en lo que es la última generación de tecnología LTE. Esto le permite a cada estación manejar
anteriormente unas 600 suscriptores simultáneamente a más de 6.000. Y nos permite obviamente dar un servicio con una experiencia de navegación mucho más interesante y mucho más a la altura de cualquier país a nivel mundial. Esto lo estamos haciendo con la última tecnología de las radiobases de Ericsson y básicamente estamos, digamos, ampliando toda esta tecnología en la actualidad, parte de nuestro plan de negocio este año. ¿Qué tenemos como oferta de valor? Aquí sí le quiero ceder un poquito la palabra a Kiana para que nos oriente un poco la parte corporativa y qué podemos nosotros esperar, digamos, de nuestros servicios, tanto corporativos como de internet móvil o servicios móviles que son nuestro core business. Exactamente, yo creo que aquí podemos enfocarnos también en empresas, negocios y todos los que están aquí también a título personal. Por supuesto, a nivel yo creo que lo podemos dividir en los 3 grandes rasgos que tenemos acá, que es de comunicación móvil, de conectividad móvil y de conectividad dedicada. En la telefonía, a nivel de comunicación móvil, que son nuestros celulares, pues nosotros tenemos, como bien ya explicó Juan Carlos Villamil, todos los SIM card para colocarlos dentro de los teléfonos y que ustedes tengan la mejor experiencia de navegación a nivel celular. Nosotros ya tenemos una cobertura del 62% y con estos 410 nodos nuevos que comentó Juan Carlos, vamos a llegar a diciembre 20, enero 21, a una cobertura del 82%. Ya eso nos posiciona como la mejor empresa de datos de este país para acompañarlo. También tenemos los dispositivos móviles, que son los routercitos, los MiFi, eso tienen un SIM card donde va una línea de datos y pues puedes navegar y conectar hasta 5 dispositivos allí para conectar tus computadoras u otros aparatos para tener navegación y poder trabajar. Este ha sido pues el producto estrella para el teletrabajo y las inversiones acompañan para que tengamos la mejor conectividad. A nivel de conectividad móvil, pues también tenemos producto para todos los canales de medios de pago, que son los puntos de venta, donde, bueno, tenemos las SIM card, que son para transmisión de datos, que tienen la mejor conectividad, pues para pasar todas las transacciones. Ahí tenemos los principales bancos, tenemos los aliados de Credit Card, tenemos a Credit Card, para que todos esos dispositivos de transmisión de datos pues tengan la mejor conectividad y poder transar a nivel de medios de pago. O sea que por ahí también Digitel acompaña igualmente todos los servicios de geolocalización y de rastreo, incluso ya enfocados en lo que es el Internet de las cosas, que es hacia donde va la 5ª generación o 5G. Nosotros tenemos toda esa línea de transmisión también. Y a nivel de empresas, pues, y clínicas y hospitales, podemos ofrecer lo que es la conectividad dedicada, que son enlaces de voz, enlaces de internet directamente, son dedicados, es una autopista que da una velocidad tanto de subida como de bajada con capacidades protegidas. Podemos interconectar una sede o varias sedes y también enlaces de punto a punto. O sea, conectar las plantas, conectar varias sucursales entre ellas hasta llegar a un punto. O sea, tenemos la topología, tenemos la red, tenemos la fibra, como bien explicó Juan Carlos Villamil, y tenemos también muchísima inversión en nuestro plan de autonomía eléctrica. Esta es parte de nuestro plan estratégico, es parte de nuestro balance, para poder cubrir y mantener conectados y mantener la operatividad de las empresas y de las personas que están con Digitel. Perfecto. ¿Qué te ofrecemos en la actualidad y en esto lo que es la nueva normalidad? En grandes conclusiones, el mayor despliegue de infraestructura 4G LTE a nivel nacional. Por supuesto, un personal muy calificado a nivel técnico, a nivel de ventas y a nivel de soporte y de postventa. Nosotros tenemos un centro de monitoreo 24/7 para acompañar todas las incidencias o bien todas las recomendaciones que necesitan a nivel de conexión. La red más estable gracias a los anillos de fibra óptica. Seguimos ampliándonos en fibra óptica y seguimos ampliando nuestras bocas de internet. Hablamos también de planes de difusión ante contingencia y todas las estaciones neurálgicas nuestras tienen protección eléctrica y autonomía eléctrica. Servicio de alta calidad con valor, precio-valor, pues construimos y entendemos el presupuesto de las compañías, podemos hacer un traje a la medida, podemos entender la arquitectura de su red y qué necesitan y poder pues dar un servicio acorde, pero sobre todo entendiéndolo y soluciones a la medida de las necesidades de los requerimientos de nuestros clientes.
las tres grandes conclusiones de lo que vendrá en el año 2020 y 2021. El mejor packet core robusto con mayor capacidad, expansión en nuestra fibra óptica para hacer un ISP y la mayor interfaz de las bocas de Internet y todas las ampliaciones de la boca de Internet. Ya para el cierre de este año tendremos un 80% de cobertura 4G LTE. Todos estos 410 nodos nuevos que nosotros estamos ya en expansión y ya en Caracas tenemos 44 instalados, 44 nodos nuevos donde no había cobertura 4G, ya la hay. Pero esos nodos nuevos que estamos nosotros trabajando junto con Ericsson ya vienen preparados con la quinta generación y con 5G. Pero también internamente en nuestra arquitectura compramos junto con Ericsson la nueva versión del facturador que nos va a dar pues, un servicio y una integralidad en las estructuraciones de todos nuestros negocios y de tarificación de servicios, facturación y gestión de pago. Vamos a poder entender las necesidades de nuestros clientes, transportarla a nuestro facturador con visión de mediano, corto y largo plazo, y también un CRM donde toda interacción de nuestros clientes va a quedar registrada ahí para no perder ninguna oportunidad de negocio que tengamos. Entonces, bueno, en las grandes conclusiones, Digitel sigue invirtiendo, Digitel sigue creciendo, Digitel se sigue expandiendo, y ya con un paso adelante de lo que es la quinta generación para continuar siendo la mejor empresa de datos del país, pero sobre todo que todos nuestros usuarios, todo lo que nosotros servimos, sea con la mejor experiencia. Gracias a todos. Bueno, ¿cómo puede ser útil para todo lo que es el sector salud? Definitivamente hacia la tecnología va a estar muy soportada todo lo que va a brindar una gran oportunidad para todo lo que es el desarrollo del sector salud, tanto privado como público. Nosotros de verdad que estamos invirtiendo, creemos en Venezuela y estamos invirtiendo una gran cantidad de recursos para poder mantener la operatividad y poder brindar soluciones tecnológicas que sean muy útiles en el sector, en todos los sectores, pero muy enfocado también en el sector salud. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Juan Carlos y Kiana por darnos este paneo por qué está haciendo una empresa como Digitel actualmente en el tema de conectividad y un poco darnos esa perspectiva de cómo podrían apoyar a los centros de salud en el estado Zulia, en principio a los 3 centros con los cuales estamos trabajando. Y bueno, vamos entonces a pasar a la sección de preguntas y respuestas y en la medida de lo posible dirigirlas, pues si es una pregunta en el orden de la exposición del profesor José María de Viana, o si es una pregunta dirigida al tema de conectividad, para que Juan Carlos y Kiana nos apoyen en esas inquietudes. Muchísimas gracias, doctor. De verdad, muy amables por la oportunidad y aquí estamos para escucharlos y para atender cualquier inquietud que puedan tener. Por supuesto, en Occidente nosotros ya tenemos muchísima cobertura. Nosotros arrancamos el plan de expansión allá, así que cualquier consulta o apoyo que necesiten, nosotros estamos aquí para apoyarlo. Hay una pregunta de Luisa Pulido, de cuáles son los servicios más importantes para los hospitales, cómo están apoyando. Definitivamente la parte de conectividad para poder, inclusive hay algunos proyectos que se desarrollaron en el pasado, donde puede darse el tema de telemedicina a distancia para diagnóstico. Recuerdo el caso que implementamos en el Tocuco, y eso de verdad que cambió mucho esa población. Nosotros al brindar la conectividad damos la oportunidad de que tanto los centros asistenciales públicos privados puedan tener, digamos, acceso o puede haber toda la parte de telemedicina, y en el futuro obviamente esto va a ser mucho más importante cuando se desplieguen redes como la quinta generación, que se habla de robótica a distancia y todo esto. Pero definitivamente la parte de diagnóstico, más en una pandemia, creo que es sumamente importante los servicios. Sí. Por aquí,
Luisa Mariana, José María, muy clara tu presentación. ¿Cómo están pensando la formación del talento humano que se requiere? Me imagino que se refiere al tema de formación de gerentes en el área de infraestructura. Bueno, ustedes conocen que en Venezuela perdimos, la gente habla que perdimos empresas o que perdimos la producción de petróleo, pero la pérdida más grave que hemos tenido en Venezuela es que perdimos la mayor parte del talento entre los 30 y los 50 años. Una parte importante de esos muchachos que son el motor productivo del país están en otros lugares. Están en otros lugares, buscar un horizonte fuera. Y cuando nosotros hemos hecho el diseño de la reconstrucción de los servicios, pues lo que efectivamente hay una enorme restricción de recursos, y eso lo vemos en todas las industrias, en agua, en energía eléctrica, pero en petróleo o en cemento. La pérdida de talento hace que una de las deficiencias para reconstruir Venezuela es precisamente los talentos jóvenes. Nosotros comenzamos una iniciativa con el IESA, que es en la formación de gerentes para la reconstrucción de Venezuela. Ese programa incluye 6 programas de formación. Hemos comenzado con el de agua y saneamiento. Vamos a continuar con el de energía eléctrica, después petróleo y gas. Y es una formación híbrida entre las competencias que da el IESA con las herramientas propias de cada industria. Entonces es un curso híbrido, es un curso en el cual tenemos como 20 profesores del IESA y como 30 profesores invitados en las distintas áreas. Es un curso que dura 6 meses, tenemos jóvenes de todo el país. Yo puedo dar testimonio que la mayor parte de nuestros muchachos se conectan a través de 4G de Digitel. Quisiéramos que tuviéramos mejor cobertura en otros sitios, pero en muchos casos es la mejor opción que están teniendo los muchachos. Es un curso a distancia. Vamos a ver cómo nos va. Tenemos 50 jóvenes y nosotros pensamos que es de las cosas más importantes que tenemos que hacer, porque alguien dice, bueno, un día vamos a comenzar a reconstruir las cosas, pero puedo darle fe de que hay una carencia importante de talento joven disponible, que la gente que emigró, mucha gente piensa en forma romántica que al día siguiente van a regresar a Venezuela. Todo lo que hemos estudiado de la diáspora de los distintos países, desde México, Colombia o Albania, dice que eso no es así, pues que la gente que construyó hogar en otros países van a venir de visita. Entonces tenemos un compromiso muy importante de formar una nueva generación de jóvenes, pues son muchachos de 30 años en promedio. Yo creo que hay que hacer muchas más cosas de las que estamos haciendo en el IESA, pero eso es una iniciativa que yo creo que puede tener elementos valiosos. Es decir, el país se va a recuperar solamente si tiene muchachos competentes que puedan liderizar ese proceso. Y donde vimos ese problema más serio, porque los organismos de cooperación internacional nos han hablado mucho del síndrome de Haití, un país que cuanto más ayuda recibe internacional, más pobre se hace. Y la única diferencia entre un país que tiene esa condición y nosotros es que tengamos un grupo de juventud preparada y formada precisamente para esas áreas críticas, ¿no? Bueno, y nada, y comentarles que en algunos casos, en el caso de petróleo o de cemento, los interesados son precisamente los que tienen actividad en el país o tienen actividad transnacional allá, porque ellos saben que una de las grandes cualidades que tenía Venezuela es que era una cantera de talento. Entonces, con mucho gusto, quien tenga interés, yo le puedo dar información adicional. Muchas gracias, Luis. Por aquí el profesor Héctor Arrechedera, José María, te pregunta que si nos puedes comentar algo de la recuperación de pozos para dar servicio de agua en instituciones hospitalarias, que también has tenido una experiencia importante con esto. La experiencia viene desde nuestra pasantía en Hidrocapital hace muchos años. En los hospitales de Caracas construimos 9 pozos en los hospitales más importantes. Esos hospitales en el tiempo y precisamente estaban construidos para que entendamos, para un evento, una tragedia natural de gran naturaleza. Es decir, Venezuela está en una zona sísmica toda, pero Caracas muy especialmente. Entonces, en la preparación de eso,
justamente los requisitos de que los hospitales tuvieran servicio. Entonces construimos en varios sitios, en la ciudad universitaria se construyeron 3 pozos, pero en el Hospital Pérez Carreño o en el Hospital de los Magallanes de Catia ahí construido. Todavía algunos de esos antiguos pozos no están en funcionamiento. Actualmente, con el apoyo de UNICEF, estamos construyendo un pozo en el Domingo Luciani. Bueno, la experiencia hay que decirlo, mire, si el acuífero tiene condiciones, una obra relativamente sencilla y con poca complejidad puede darle un servicio aceptable a un hospital. Si el acuífero está en condiciones sanas y si el pozo se construye de manera correcta. Y evidentemente eso cambia la situación. Por ahí alguien comentó que hay un hospital en Maracaibo que tiene muy buen servicio de agua. Miren, qué bueno que eso es así, pero miren, el 50% de los hospitales grandes de Venezuela tienen muy mal servicio de agua, reportado por la encuesta que hacemos con el doctor Julio Castro, con los médicos que están dentro. Entonces la situación es terrible. El Hospital Universitario de Caracas, que es un hospital de referencia, ustedes saben, pasó 2 años sin servicio de agua, del piso 4 hasta el servicio de obstetricia que tiene el piso 11. Entonces, esa situación es importante. Repito que la generación de un sistema alterno de agua, que no es suficiente el pozo, hay que desinfectar el agua, hay que hacer más cosas que eso, hay que poner en algunos sitios algún sistema adicional de desinfección, pero lo importante es que los que han vivido la experiencia de no tener agua en un hospital pueden entenderlo perfectamente, pero efectivamente no en todos los sitios esa solución es posible, porque en muchos sitios o el acuífero no existe o no está en condiciones. Buenísimo, gracias, José María. Yo quiero comprometer a mi querido Juan Carlos y al equipo de Digitel que nos han apoyado con este proyecto, que en el Zulia ahorita un poco lo que queremos es garantizar la conectividad de estas 3 instituciones. Y a pesar de que el Hospital de Especialidades Pediátricas ya tiene más de 20 años totalmente automatizado y con una historia médica, bueno, fue el primer hospital en Venezuela público con historia médica electrónica y totalmente automatizado. Queremos llevar esa experiencia al Hospital de Niños de Veritas y al Hospital Materno Infantil Cuatricentenario, ¿no? Y lograr hacer en pequeño una red de excelencia pediátrica en el Zulia que a futuro pueda ser replicada como un ejemplo en el resto del país. Entonces, quiero comprometerlo. Yo sé que nuestro querido amigo, el señor Cisneros, va a estar muy contento de apoyar este proyecto y entonces lo comprometemos para que tengamos reuniones a posteriori y lograr aterrizar apoyando a las ONG que están trabajando con nosotros en el Zulia en lograr este piloto para luego mostrarlo en el resto del país, ¿no? Y disculpen que me tomé este atrevimiento de comprometerlo, porque yo sé que no me van a quedar mal con esto. No, para nada. Para nada, todo lo contrario. Es un honor que podamos estar en contacto y que a partir de esta semana y la semana que viene ya empecemos a evaluar el proyecto, qué quieren, cómo lo necesitan. Inmediatamente nosotros encargarnos de esto junto con el señor Cisnero y por supuesto el señor Luis Bernardo, nuestro vicepresidente ejecutivo. Juan Carlos está a cargo de toda la región occidente, yo lo acompaño desde aquí, desde Caracas, pero me encantaría participar y nos encantaría mucho poderlo evaluar y sobre todo replicar. Es el momento, es ahora donde nosotros tenemos una corporación y pertenecemos a una corporación que está invirtiendo, que le apuesta a Venezuela, pero que también tiene una conexión social impresionante y esa vena la tenemos y todos los colaboradores que estamos aquí la tenemos, es parte de nuestro ADN y súper interesados de que lo podamos evaluar, así que el compromiso es totalmente válido. Muchísimas gracias. 2 preguntas que me gustaría. Una, de cómo estamos blindando, tratando de blindar el sistema eléctrico nacional para garantizar la continuidad de servicio. Bueno, nosotros no podemos blindar digamos, al sistema eléctrico nacional. Lo que estamos haciendo es con un proyecto de ampliar nuestra planta instalada de motorizadores, poder mantener las estaciones neurálgicas y las estaciones de concentración
con respaldo eléctrico de una planta que básicamente cuando no hay suministro eléctrico nos permite mantener la señal al aire. Ya tenemos más de 500 motoradores instalados a nivel nacional y obviamente es un proyecto que se sigue evaluando. Otra pregunta, ¿cómo nosotros podemos establecer las alianzas? Nosotros tenemos la Fundación Amigos la Fundación 412. Luis está muy claro de cómo opera la fundación. Básicamente se presentan proyectos de conectividad para la parte de salud o para la parte de educación, y obviamente la fundación es la que gestiona a través de Digitel, es el brazo social de la corporación que nos permite establecer este tipo de alianzas. Buenísimo, Juan. Veamos qué otra pregunta queda por aquí. El doctor Servio Tulio le saluda, muy contento desde el Hospital de Especialidades Pediátricas, siempre con los brazos abiertos, con la sociedad de amigos, con Digitel, que siempre ha sido aliado por más de todos estos años del hospital. Yo diría, bueno, nos quedan unos minutos para alguna otra pregunta, si hay alguno de las personas que nos acompañan. Hay una pregunta, Luis, que nos dice en cuánto tiempo y con cuánta inversión se recuperan los servicios de agua y energía eléctrica. Y entonces, ¿sí? Entonces, bueno, nada, como dije antes, la iniciativa de la Asamblea Nacional que se conformó en el Plan País, ahí tuvimos decenas de talentos haciendo el trabajo. En el caso de agua, en ambos sistemas, el programa de reconstrucción lleva 3 años, y en el caso de la inversión del sistema eléctrico es la más importante de todas, que está con mucho detalle y es cercano a los 12.000 millones de dólares. Para que tengamos una idea, en los últimos 10 años se gastaron 70, porque no es suficiente tener dinero, sino tener talento y probidad administrativa para que ese dinero se utilice bien. Entonces la reconstrucción cuesta alrededor de 13.000. En el caso del agua, las inversiones son mucho más pequeñas, son de 1.300 millones de dólares y también en 3 años. Y en el caso de cada uno de los sistemas tenemos muchos detalles, tanto en el caso del Zulia como en el caso de los grandes sistemas a nivel nacional. Entonces yo creo que es una buena noticia en el sentido que son inversiones manejables y que están hechas con suficiente nivel de detalle, porque los efectos colaterales que está teniendo el mal servicio, bueno, y los amigos de Digitel lo están comentando, el nivel de reservas que hay que tener, reservas operativas que se tienen que tener en las estaciones es absolutamente extraña. Es decir, las estaciones vienen de fábrica con media hora de autonomía, y aquí tenemos 4 o 6 horas, en algunos casos tenemos motogeneradores, porque las son muy grandes y para que la red funcione, pues tiene que ser. Es decir, los costos que los privados están haciendo para mantenerse operativos son muy grandes. En el caso de salud y educación, el problema es aún mucho más serio. Gracias. Gracias, José María. Por aquí también el doctor Arrechedera, saludos, y agradecido con el ingeniero de Viana y con Corporación Digitel por todo el apoyo que se le ha dado a SOS Telemedicina en la Facultad de Medicina de la UCB. Un esfuerzo también invaluable que hace ahí el doctor Arrechedera. Y bueno, yo pienso que tenemos unos minutos para unas palabras finales de nuestro querido José María y de Juan Carlos y de Kiana, y continuaríamos con este curso. Entonces, dejo a José María y a nuestros invitados de hoy que den sus palabras finales para culminar la sesión de la noche de hoy. No, solamente compartir dos experiencias muy valiosas. Una, la llegada de Digitel a la misión de Los Ángeles del Tocuco en Perijá, y tuvimos la suerte de compartir allá con Héctor Arrechedera y el doctor Jesús Velázquez una noche en que los jóvenes
Paz y Barí, que viven en la misión, pasaron de la edad de la piedra al siglo XXI utilizando el Internet, ¿no? Entonces, esa experiencia que vivimos es realmente maravillosa. Entonces, en este país de tantas dificultades que dicen por ahí en el chat, el tener buena conectividad efectivamente es una isla de excelencia y recoger en esa experiencia que Digitel hizo un convenio con el Hospital de Niños JM Los Ríos aquí en Caracas, y que la contraparte por tener una BTS en el techo del hospital, ese servicio tiene un servicio de internet dedicado desde hace más de 5 años, pues, y eso ha sido muy valioso. Y la segunda, que de verdad quiero confesarle a todos ustedes que son médicos, que a lo mejor han vivido eso en otros sitios, que a mí la falta de agua en el hospital clínico universitario me cambió la vida. Es decir, yo fui de visita a ver el servicio de obstetricia, lo que yo quería ver era los cuartos de los internos, pues, y realmente lo que queríamos arreglar los cuartos de los internos del servicio de obstetricia para que mejorara un poquito la calidad de los internos, y nos tocó visitar el hospital en un momento que tenía prácticamente 2 años sin agua, y nos tocó ver sala de parto y sala de curas y el área de hospitalización de un hospital sin agua. Y yo he visto cosas muy terribles en mi vida, porque me ha tocado así, pero de las cosas más terribles fue ver que el servicio de agua no era solamente un tema de comodidad de los pacientes o de los médicos, sino que era un elemento fundamental para cumplir con la misión. El día que yo fui, la providencia hizo que conociera una muchacha que se había infectado en sala de partos y que tenía una infección muy profunda. Afortunadamente esa muchacha se salvó. Pero sí, de esa experiencia puedo contarles que para nosotros los ingenieros sanitarios que sabemos cómo resolver el problema, nos da una enorme dolor que digamos que hay hospitales importantes que no tienen servicio, porque eso significa que detrás de esa situación que muchos venezolanos sufren, en el caso de un hospital significa especiales condiciones de sufrimiento, de dolor y posiblemente de muerte. Y debería haber como una actitud muy seria de decir, bueno, mire, de las primeras cosas que tenemos que restablecer en este país es que en los servicios de salud, especialmente en los grandes hospitales y los hospitales de referencia, tengamos servicios de calidad, tanto en energía eléctrica como en agua, y con el apoyo de Digitel podríamos ser precursores en tener también un servicio de conectividad maravilloso que haga que nadie esté tan lejos, porque cuando tenemos conectividad, no importa la emergencia que tengan, no importa la gravedad que tengan, no importa si es un residente que tiene un problema, no importa si es una enfermera que tiene un problema, si ella tiene conexiones, tiene todo el apoyo mundial a su lado si tiene un buen servicio de comunicación. Gracias. Bueno, yo también muy honrada de estar aquí con todos ustedes, de estar del lado del profesor José María de Viana. Un honor, José María. Igual sé que estás muy cerquita también de Luis Bernardo, igual el doctor Parodia y Juan Carlos. Pues encantada de estar aquí a disposición para poder ayudarlos y acompañarlos desde nuestros programas y alianzas, como bien explicó Juan Carlos, pero mantener a la gente cerquita, mantener a las familias conectadas, pero sobre todo con la mejor experiencia y una red humanizada, porque nosotros vendemos un producto que no se ve, que es intangible, pero que conecta al mundo. Para eso está Digitel y seguimos apostando en Venezuela, orgullosos nuevamente de estar aquí. Gracias, profesor José María, por las experiencias que hablan de nosotros, y nuevamente estamos a la orden. Y un honor estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, refuerzo un poquito las palabras de Kiana. De verdad que agradezco mucho la oportunidad, Luis, que nos brinda, no solamente ver la parte comercial, que obviamente es nuestro fuerte, pero también ver todas las posibilidades que se brindan en un país para poder también ayudarnos. A través de la fundación, el trabajo que se hace nos aterriza mucho a nosotros de esa parte social, que alabo mucho de la organización, especialmente del señor Osvaldo Cisneros,
tiene un corazón enorme y nos da mucha satisfacción poder contribuir con todos estos proyectos. De verdad que a la orden. Gracias, Luis. Gracias, José María, por siempre también estar con nosotros de la mano, viendo esta parte que da mucha satisfacción. Muchas gracias a todos por el tiempo y por prestarnos un ratico de esta noche. Si me da la palabra un minutico, Luis Eduardo. Adelante. ¿Me oyes? Sí, claro. Adelante. Porque tenía nada que para Juan Carlos, para Kiana y sobre todo también para José María, que no crean que esto se van a ir de aquí. No, no, no. Lo vamos a tener hiperconectados, mis queridos amigos. Porque es básico y es dentro de este programa que lo hemos dicho con la gente estimulante equipo de la Sociedad de Amigos de Sociedades Pediátricas y toda la gente de Maracaibo, del Hospital de Niños y del Cuatricentenario. Yo creo que ofrece un modelo de acción y estamos combatiendo el distanciamiento. Y bueno, el distanciamiento no existe. Esta es la forma, como muy bien lo decía Kiana, eso es así. Y entonces estamos identificando, familiarizándonos con problemas y las soluciones y buscar las soluciones posibles. Ese es el sentido del trabajo que está haciendo Luis Eduardo como director médico de todo este proyecto que hemos hecho con la gente de los Caballeros de Malta y de las instituciones, porque en realidad aquí están participando gente de todas las universidades y varias instituciones, intuitos personas, pero forman parte de ese conglomerado que cree en el país. Así que nada, muchísimas gracias, Diana, y Juan Carlos y José María. A ustedes. No se nos van. Gracias, señor Pulido, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias por reservar este tiempo para compartir todas estas experiencias. Feliz noche a todos. Muchísimas gracias.